Gabriel se sentía como una pieza más del lujoso mobiliario del Hotel La Corona Dorada, inmóvil y pulido por fuera, pero carcomido por la angustia por dentro. Estaba plantado detrás del mostrador de recepción en el opulento vestíbulo del Poblado, en Medellín, con una sonrisa que era tan parte del uniforme como la corbata que le ahogaba. A sus 25 años, la vida le pesaba como si cargara sobre sus hombros las imponentes montañas que abrazaban el valle de Aburrá. Cada bienvenido que pronunciaba era una mentira educada, un velo fino que ocultaba el vacío en su pecho. Pero su verdadero tormento no era el trabajo monótono ni los huéspedes exigentes, sino la imagen de su madre, doña Elena, postrada en una cama del Hospital Pablo Tobón Uribe. Su corazón, ese motor incansable que le había dado la vida, ahora fallaba, debilitado y frágil. Los médicos habían sido claros, tan cortantes como un bisturí, sin una cirugía a corazón abierto, a doña Elena no le quedaba mucho tiempo. Pero el costo de la operación, una cifra con tantos ceros que parecía una burla, era un universo de distancia para él. A esa deuda celestial se sumaba una mucho más terrenal y peligrosa, el dinero que debían aún, gota a gota. El pequeño negocio familiar, una tienda de barrio que había sido el sueño de su padre, se había hundido años atrás, dejándolos a la deriva en un mar de deudas. Ahora, los cobradores, hombres de mirada fría y palabras afiladas, aparecían cada día en la puerta de su modesto apartamento en Bello, sus amenazas resonando en el aire como el zumbido de un mosquito persistente, prometiendo quitarles lo poco que les quedaba. ¿De dónde, Dios mío, de dónde voy a sacar tanta plata?, murmuró Gabriel para sí mismo, sus dedos flotando sobre el teclado de la computadora mientras su mirada se perdía en el reflejo de su propio rostro exhausto en la pantalla. La desesperanza era un sabor amargo en su boca. De repente, el teléfono de la recepción sonó, su timbre agudo cortando el murmullo del vestíbulo. Una voz tranquila pero cargada de autoridad, una voz que conocía demasiado bien, habló desde el otro lado. Gabriel, a mi oficina. Ahora mismo. Era doña Isabela Montoya, la dueña del hotel. A sus 75 años, se movía con la elegancia y el poder de una matriarca de una de las familias más antiguas de Antioquia, una reina en su castillo de cristal y acero. Gabriel tragó saliva, sintiendo un nudo de hielo en el estómago. Una llamada de doña Isabela nunca era para algo bueno. Le pasó rápidamente sus tareas a un compañero y se dirigió al ascensor, su corazón martillando contra sus costillas. Cuando las puertas se abrieron en el último piso, el del penthouse, se ajustó el uniforme una vez más antes de tocar la imponente puerta de caoba. «Adelante», dijo la voz fría desde el interior. Dentro, la oficina era tan vasta y silenciosa como una catedral. Doña Isabela estaba sentada detrás de un escritorio monumental, una figura imponente vestida con un traje de seda color perla que parecía irradiar una luz propia. Sus ojos, oscuros y penetrantes, se fijaron en Gabriel con una intensidad que parecía desnudar su alma. «¿Sabes por qué te llamé, muchacho?», preguntó, su voz sin el más mínimo rastro de calidez. Gabriel negó con la cabeza, sintiéndose pequeño e insignificante bajo su mirada. «No, señora». Una sonrisa delgada, casi imperceptible, se dibujó en los labios de doña Isabela. «Yo lo sé todo sobre ti, Gabriel. Sé lo de tu mamá, lo de la cirugía que necesita. Sé de sus deudas, de esos tipos del gota a gota, que los visitan todos los días». Hizo una pausa, dándole tiempo a Gabriel para que el pánico se asentara en su interior. Sintió que el aire le faltaba, que las paredes de la lujosa oficina se cerraban sobre él. Estaba a punto de balbucear una disculpa, una excusa, cualquier cosa, pero ella lo interrumpió. «Pero tengo una solución para todos tus problemas». Se levantó de su silla y caminó lentamente alrededor del escritorio, acercándose a él como un depredador que estudia a su presa. El perfume caro que usaba llenó el aire, un aroma a orquídeas y poder. «¿Puedo pagar todas las deudas de tu madre? Pagaré la cirugía, los mejores médicos, todo. Te haré todo eso. Con una condición». Se detuvo frente a él, su mirada clavada en la suya. «Que te cases conmigo».
Gabriel sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. El mundo se inclinó sobre su eje y por un instante creyó que iba a desmayarse. ¿Qué? ¿Casarme? ¿Con usted? Doña Isabela soltó una risa corta y seca, un sonido sin alegría. Sí. Como ves, ya estoy vieja. Necesito a alguien que me acompañe, que cuide de mí en lo que me queda de vida. ¿Y tú? Tú pareces el candidato perfecto para ese puesto. Casarse con una mujer casi 50 años mayor que él. La idea era tan absurda, tan grotesca, que se sentía como una pesadilla febril. Pero en el otro plato de la balanza estaba la vida de su madre. Si se negaba, la estaría condenando. Necesito tiempo para pensarlo, logró decir, su voz un hilo tembloroso. ¿Doña Isabela volvió a reír? Claro que sí. Tómate tu tiempo. Pero recuerda, Gabriel, una oferta como esta no llega 2 veces. Si dices que no, olvídate de mi ayuda. Tu mamá y tú se las arreglarán solos. Al salir de esa oficina, Gabriel caminaba como un autómata. Su mente era un torbellino de rabia, miedo y desesperación. ¿Por qué el destino tenía que ser tan cruel? Tenía que sacrificar su futuro, su vida entera, para salvar a la mujer que se lo había dado todo. Esa noche, sentado junto a la cama de su madre en el hospital, viendo su rostro pálido y su respiración superficial, tomó la decisión. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras le susurraba al oído, aunque ella no pudiera oírlo. Perdóname, mamá. Voy a hacer lo que sea para salvarte. El pacto estaba sellado. Gabriel se casaría con doña Isabela Montoya. Un par de días después, Gabriel fue convocado de nuevo al penthouse de doña Isabela. El aire en la oficina se sentía aún más denso y formal que la última vez. Sobre la vasta superficie de caoba del escritorio, descansaba un voluminoso fajo de papeles con aspecto de documento legal. Doña Isabela, erguida en su sillón de cuero, lo observó entrar con una mirada cargada de determinación. ¿Ya tomaste una decisión?, preguntó sin rodeos, su tono afilado. Gabriel asintió lentamente, sintiendo el peso de sus propias palabras. Sí, señora. Acepto casarme con usted. Una sonrisa de suficiencia se dibujó en el rostro de la anciana, como si hubiera sabido la respuesta desde el principio. Excelente, dijo, empujando el documento hacia él. Este es nuestro contrato de matrimonio. Léelo con atención. Con manos temblorosas, Gabriel tomó los papeles. Sus ojos recorrieron rápidamente las cláusulas, escritas en una jerga legal fría e impersonal que definía los términos de su unión. Varios puntos saltaron a la vista, cada uno una barra más en su jaula dorada. Primero, secreto absoluto. El matrimonio debía mantenerse oculto de todo el mundo, incluyendo a su familia, amigos y, especialmente, a sus compañeros de trabajo en el hotel. Segundo, responsabilidad financiera. Doña Isabela se comprometía a liquidar la totalidad de la deuda de doña Elena y a cubrir todos los gastos médicos de su tratamiento y cirugía. Tercero, duración del matrimonio. Se establecía como un acuerdo temporal, pero sin fecha de finalización. La disolución del vínculo dependía única y exclusivamente de la voluntad de doña Isabela. Cuarto, incumplimiento del contrato. Si Gabriel violaba cualquiera de las cláusulas, toda la ayuda financiera sería retirada de inmediato y él estaría obligado a pagar una penalización monetaria exorbitante. Gabriel sintió que se ahogaba. Esto no era un matrimonio, era una transacción comercial, un contrato de servidumbre disfrazado. No pudo articular palabra, solo tragar saliva con dificultad. Sé que suena duro, dijo doña Isabela, su voz suavizándose un poco, aunque su rostro permanecía impasible. Pero es la mejor manera de protegernos a ambos. Nadie puede saber de esto. Ni siquiera tu madre. Tú solo tienes que cumplir tu papel como mi esposo, y yo me aseguraré de que tu familia esté a salvo. Gabriel apretó los papeles con fuerza, las yemas de sus dedos blanqueándose. Está bien, señora.
Firmaré el contrato. Doña Isabel asintió, satisfecha. Sacó un elegante bolígrafo de un cajón y se lo entregó. Con la mano temblando, Gabriel estampó su firma en la última página, sintiendo como si estuviera entregando las riendas de su vida, su misma alma, a aquella mujer. Una vez completado el trámite, ella se levantó de su silla. A partir de ahora, eres mi esposo. Recuerda, todo debe hacerse según las reglas. Si alguien pregunta por nuestra relación, solo dirás que estás trabajando muy duro en el hotel porque quieres un ascenso. Gabriela sintió, el corazón encogido por la ansiedad. Era un pájaro enjaulado, y la jaula, aunque de oro, era insoportablemente estrecha. Pocos días después, la boda secreta se celebró en una notaría discreta en un barrio alejado del centro de Medellín. Fue un acto rápido y desalmado. Los únicos testigos eran 2 empleados de confianza de doña Isabela, un abogado y su asistente personal, ambos con rostros inescrutables. Gabriel se sintió como un títere, movido por hilos invisibles, sin control alguno sobre su propio destino. Cuando la breve ceremonia concluyó, se quedó de pie junto a doña Isabela, sintiéndose torpe y fuera de lugar. La anciana le sonrió, una sonrisa practicada que no llegaba a sus ojos, como si fueran una pareja feliz comenzando una nueva vida juntos. Pero detrás de esa fachada, Gabriel percibía una aura de frialdad que le helaba la sangre. «Bienvenido a la familia, Gabriel», dijo ella, su voz suave pero cargada de posesión. Él solo pudo forzar una sonrisa que se sintió como una mueca. La noche de bodas, después de un día agotador y surrealista, regresaron a la enorme mansión de doña Isabela, una finca espectacular en las colinas de Las Palmas con vistas a toda la ciudad. La casa era tan vasta y suntuosa que Gabriel se sentía como un intruso. Cada paso que daba sobre el suelo de mármol pulido resonaba en el silencio opresivo. Doña Isabela lo condujo a la habitación principal, un espacio tan lujoso que lo hizo sentir aún más incómodo. «Puedes dormir aquí esta noche», dijo ella. «He preparado tu propia habitación en la otra ala de la casa. Pero recuerda, debemos mantener las apariencias. A veces tendremos que fingir que somos un matrimonio de verdad». Gabriela asintió, sintiendo un alivio momentáneo al saber que no tendría que compartir la cama con ella. Pero el alivio se desvaneció rápidamente. Cuando se acostó en su propia cama, en una habitación fría y desconocida, su mente se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Por qué lo había elegido a él? ¿Había algo más detrás de este acuerdo, algo más allá del dinero y la soledad? En la quietud de la noche, rodeado de un lujo que le era ajeno, Gabriel se sintió como un ratón atrapado en un laberinto de mármol y secretos. Sabía que debía resistir por su madre, pero una inquietud profunda comenzaba a arraigarse en su corazón. Empezaba a sospechar que doña Isabela ocultaba mucho más de lo que aparentaba, y sentía, con una certeza aterradora, que esos secretos no tardarían en salir a la luz, amenazando con destruirlo todo. Los días posteriores a la boda secreta transcurrieron con una normalidad forzada. O al menos eso era lo que Gabriel intentaba creer. Volvió a su puesto en la recepción del hotel, la sonrisa profesional firmemente pegada a su rostro, pero una tensión constante vibraba bajo su piel. Algo había cambiado. Sus compañeros de trabajo comenzaron a mirarlo de reojo, con una mezcla de curiosidad y recelo, como si supieran un secreto del que él no era consciente. «¿Estás bien, parce?», le preguntó Daniela, su amiga más cercana en el hotel, durante un descanso en la sala de personal. Daniela era la única persona con la que sentía que podía ser él mismo, la única que parecía preocuparse de verdad por él. «Claro, Dani, ¿por qué no iba a estarlo?», respondió Gabriel demasiado rápido, su sonrisa tensa. Daniela frunció el ceño. «No sé, te noto distinto últimamente. Raro. Y no soy solo yo, todo el mundo anda cuchicheando». «¿Cuchicheando sobre qué?», preguntó Gabriel, tratando de sonar despreocupado, aunque su corazón había empezado a latir con más fuerza. «Pues», dijo Daniela, recostándose en su silla. «Dicen que doña Isabela te llama a su oficina muy seguido. Más que a cualquier gerente. Algunos dicen que tienes un trato especial,
que algo te traes entre manos con la patrona. Un escalofrío recorrió la espalda de Gabriel. Sabía que esos rumores eran peligrosos. Si la verdad salía a la luz, el contrato se anularía y la vida de su madre volvería a pender de un hilo. Solo me ha pedido que le ayude con unos papeles importantes, unos archivos viejos. Por eso voy tanto, mintió, intentando que su voz sonara convincente. Pero ¿por qué tú?, insistió Daniela, su curiosidad a flor de piel. ¿Por qué no se lo pide a alguien de administración? Gabriel se quedó sin palabras. No tenía una respuesta lógica para eso. Para desviar la atención, cambió de tema. Ay, Dani, déjalo así. No quiero pensar en chismes. Lo único que me importa ahora es trabajar y ya. Daniela no pareció convencida, pero no insistió. Lo miró con preocupación un instante más antes de levantarse y volver al trabajo. Los rumores, lejos de apagarse, crecieron como la espuma en los días siguientes. Algunos decían que era el amante secreto de doña Isabela. Otros susurraban que iba a recibir un ascenso meteórico por haberle hecho algún favor especial a la dueña. Todo ese murmullo envenenado convertía el ambiente de trabajo en un campo minado para Gabriel. Detrás del mostrador, sentía las miradas de sus compañeros clavadas en su nuca, una mezcla de envidia y sospecha. Incluso los huéspedes habituales hacían comentarios impertinentes. «Qué bien le está yendo, joven Gabriel. Parece que su carrera va para arriba como un cohete», le dijo un huésped anciano con una sonrisa maliciosa. «He oído que se reúne a menudo con doña Isabela en persona». Gabriel solo pudo forzar una sonrisa. «No es para tanto, señor. Solo le ayudo con unos asuntos administrativos». El huésped soltó una risita antes de alejarse, dejando a Gabriel con las palmas de las manos sudorosas. Sabía que estos chismes no solo lo afectaban a él, sino que ponían en riesgo el secreto que tan desesperadamente intentaba proteger. Esa misma tarde, cuando fue llamado de nuevo a la oficina de doña Isabela, la anciana fue directa al grano. «He oído que la gente está empezando a sospechar de nuestra relación», dijo, su voz fría como el acero. Gabriel tragó saliva. «Señora, he intentado ser lo más discreto posible, pero los rumores se están extendiendo entre los empleados». Doña Isabela entornó los ojos, su mirada intensa y amenazante. «No olvides los términos de nuestro contrato, Gabriel. Si alguien descubre la verdad, no dudaré un segundo en retirar toda la ayuda financiera que te he dado. ¿Entendido?». Gabriel asintió rápidamente, sintiendo como el peso sobre sus hombros se hacía aún más insoportable. «Entendido, señora. Tendré más cuidado». Doña Isabela esbozó una sonrisa gélida que no llegó a sus ojos. «Bien. Espero que sepas lo que tienes que hacer si la situación empeora». Al salir de la oficina, Gabriel se sintió completamente atrapado. No solo tenía que mentir a sus compañeros y a su mejor amiga, sino que vivía con el miedo constante de que su secreto fuera descubierto. Cada paso que daba era como caminar sobre una cuerda floja, con un abismo a cada lado. Pero de algo estaba seguro, doña Isabela no era una mujer con la que se pudiera jugar. Tenía un control absoluto sobre su vida, y a él no le quedaba más remedio que seguir sus reglas, al menos por ahora. En la soledad de su habitación en aquella inmensa mansión, Gabriel se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. Este matrimonio no era solo por dinero o por la deuda de su madre. Había algo más grande, más oscuro, que aún no se había revelado. Y tenía la terrible premonición de que esos secretos estaban a punto de encontrarlo, con el potencial de destruirlo todo. Esa noche, Gabriel estaba sentado en uno de los sofás del salón principal de la mansión de doña Isabela, sintiendo una inquietud que le carcomía por dentro. Intentaba leer un libro, pero las palabras se mezclaban en la página, formando garabatos sin sentido. Su mente no dejaba de dar vueltas a los rumores en el trabajo, a la amenaza velada de doña Isabela y, sobre todo, a la creciente curiosidad que sentía por la enigmática mujer con la que se había casado. De repente, su mirada se posó en una puerta al fondo del salón, una puerta que siempre había estado cerrada.
Era la entrada a lo que parecía ser el despacho personal de ella, un santuario al que nunca se había atrevido a acercarse. Pero esa noche, con la casa sumida en un silencio sepulcral y doña Isabela supuestamente en su dormitorio, un impulso irrefrenable lo empujó a investigar. Se levantó y caminó hacia la puerta con sigilo, su corazón latiendo con fuerza, advirtiéndole el peligro. Pero la necesidad de saber era más fuerte que el miedo. Tras asegurarse de que no se oía ningún ruido, giró el pomo lentamente. No estaba cerrado con llave. Dentro, encontró una oficina suntuosa, dominada por un escritorio de madera oscura. Lo que le llamó la atención no fueron los libros ni los adornos, sino un viejo baúl de madera arrinconado en una esquina. No parecía tener candado. Al abrirlo, descubrió una pila de álbumes de fotos antiguos. Con manos temblorosas, empezó a pasar las páginas. Las fotografías mostraban a una doña Isabela joven, increíblemente hermosa y llena de vida. En muchas de las fotos posaba junto a un hombre apuesto, de sonrisa carismática. Un hombre cuyo rostro, de una manera extraña y perturbadora, se parecía muchísimo al suyo. Un escalofrío recorrió la espalda de Gabriel. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué se parecía tanto a él? Cuanto más miraba las fotos, más preguntas surgían. El hombre y doña Isabela parecían una pareja profundamente enamorada, pero había algo raro. En una de las últimas fotos, la expresión de ella era sombría, como si ocultara un oscuro secreto. Continuó buscando y encontró un recorte de periódico amarillento del Colombiano, doblado entre las páginas de un álbum. El titular lo dejó sin aliento: joven empresario desaparece misteriosamente. Debajo, una foto del mismo hombre, su doble. Su nombre era Arturo. El artículo detallaba su inexplicable desaparición, ocurrida pocos años después de su matrimonio con Isabela Montoya. La policía había investigado, pero el caso se cerró por falta de pruebas, convirtiéndose en uno de los muchos misterios sin resolver de la época. Gabriel tragó saliva. Algo no encajaba. ¿Por qué nunca había oído hablar de Arturo? ¿Por qué doña Isabela jamás había mencionado a su primer esposo, ni siquiera una vez? Cerró el álbum a toda prisa y lo devolvió al baúl. Su curiosidad era ahora una bestia insaciable, pero era consciente del peligro. Si doña Isabela descubría que había hurgado en sus cosas personales, las consecuencias serían fatales. Al día siguiente, en el hotel, intentó actuar con normalidad, pero la imagen de Arturo y el titular del periódico no se apartaban de su mente. Sentía que había una conexión directa entre el pasado de doña Isabela y la razón por la que lo había elegido a él. ¿Era su parecido con Arturo una simple coincidencia, o había un motivo mucho más siniestro? Durante la hora del almuerzo, decidió investigar más. Usó discretamente una computadora en la sala de personal para buscar información sobre Arturo. Encontró algunos artículos antiguos que lo describían como un empresario brillante y ambicioso, pero también mencionaban rumores sobre una relación tumultuosa con doña Isabela. Se hablaba de discusiones violentas, aunque nunca se supo la causa. Un artículo en particular captó su atención. Mencionaba que, poco antes de desaparecer, Arturo había amenazado con dejar a doña Isabela para casarse con otra mujer. Pero antes de que pudiera hacerlo, se desvaneció sin dejar rastro. A Gabriel le faltó el aire. ¿Estaba doña Isabela involucrada en la desaparición de Arturo? La pregunta lo atormentaba. No tenía pruebas, pero la sospecha era una semilla venenosa que empezaba a germinar en su mente. Esa noche, de vuelta en la mansión, se sentía como si viviera dentro de una pesadilla. Doña Isabela parecía tan serena y elegante como siempre, pero detrás de su sonrisa amable, Gabriel comenzaba a ver una sombra oscura y aterradora. Estaba realmente a salvo bajo el mismo techo que ella. En la quietud de su habitación, miró una foto de Arturo que había guardado en su celular. Sentía que había abierto una puerta a un mundo de misterio y peligro. Sabía que debía ser extremadamente cuidadoso, porque si doña Isabela descubría que estaba desenterrando su pasado, podría no dudar en hacerlo desaparecer a él también, igual que a Arturo. Pero ya no podía detenerse. Tenía que saber la verdad,
no solo por él, sino por su madre, cuya vida dependía de él. Estaba dispuesto a enfrentar lo que fuera necesario. Gabriel se despertó con una bola de ansiedad en la boca del estómago. Sabía que había cruzado una línea invisible al adentrarse en el pasado secreto de doña Isabela, y ya no podía fingir que todo estaba bien. Cada movimiento que hacía se sentía como pisar un campo minado. Pero algo mucho más perturbador lo esperaba esa mañana. Al revisar su celular, encontró un mensaje de WhatsApp de un número desconocido. El texto era breve y brutalmente claro: deje de escarbar en el pasado de doña Isabela si quiere seguir vivo. Sintió que el cuerpo se le congelaba. ¿Quién lo había enviado? ¿Cómo sabían lo que estaba haciendo? ¿Acaso la propia doña Isabela estaba detrás de esto? Intentó convencerse de que era una broma de mal gusto, pero un miedo visceral se apoderó de él. Empezó a sentir que alguien, o la propia anciana, lo vigilaba constantemente. En el hotel, el ambiente parecía normal, pero Gabriel sentía que algo estaba fuera de lugar. Varios compañeros lo miraban con recelo, e incluso Daniela, su única aliada, parecía distante. ¿Estás bien?, le preguntó finalmente cuando se cruzaron en la sala de personal. Gabriel asintió con rapidez. Sí, ¿por qué? Daniela dudó. No sé, te he visto muy tenso últimamente. Gabriel forzó una sonrisa. Solo es cansancio, Dani. No te preocupes. Pero su amiga no pareció creerle. Al salir del trabajo, una sensación de paranoia lo invadió. Sentía que lo seguían. Miró hacia atrás varias veces mientras caminaba por la acera, pero no vio a nadie sospechoso. Sin embargo, el mal presentimiento no lo abandonaba. Al llegar a la mansión, el carro de doña Isabela ya estaba en el garaje. Había llegado antes que de costumbre. Gabriel contuvo la respiración. Tenía que actuar con naturalidad. Pero en cuanto entró, ella lo recibió con una mirada penetrante. «¿Te ves agitado, Gabriel?», dijo con frialdad. «¿Algún problema?». Él tragó saliva. «No, señora. Solo un poco cansado». Doña Isabela entornó los ojos, como si intentara leerle la mente. «No lo olvides, Gabriel, tenemos un contrato. Espero que no estés haciendo ninguna estupidez que pueda ponernos en peligro a los dos». Gabriel asintió, su corazón latiendo con furia. ¿Sabía ya lo del mensaje? ¿O solo era una intimidación más? Esa noche, sentado en la oscuridad de su habitación, su celular vibró de nuevo. El mismo número. El mensaje era aún más directo: «Esta es la última advertencia. Deje de buscar o se arrepentirá». El frío se extendió por todo su cuerpo. Esto no era una broma. La amenaza era real. Pero, ¿cómo podía detenerse ahora? Ya estaba demasiado involucrado. Decidió que al día siguiente confrontaría a doña Isabela, sin importar el riesgo. A la mañana siguiente, tocó la puerta de la oficina de la anciana con la mano temblando. «¿Qué quieres?», preguntó ella sin levantar la vista de sus papeles. Gabriel respiró hondo. «Señora, quiero preguntarle algo». Doña Isabela sonrió con suficiencia. «¿Qué?». Él dudó un instante. «¿Quién es Arturo? ¿Por qué nunca he oído hablar de él?». El rostro de doña Isabela se transformó. La sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión gélida que le heló la sangre a Gabriel. Lo miró con unos ojos que parecían dagas. «¿Por qué preguntas eso?». Su voz era un susurro peligroso. «Solo curiosidad. Encontré unas fotos, un artículo de periódico». «No necesitas saber nada sobre él», lo cortó ella, su tono cortante. «Eso es el pasado, y no quiero que nadie lo desentierre». ¿Entendido? Gabriel asintió, el miedo paralizándolo. Sabía que había cruzado un límite. «Ahora vuelve a tu trabajo», ordenó ella, su voz cargada de amenaza. «Y no vuelvas a tocar mis cosas personales nunca más». Gabriel salió de la oficina sintiéndose derrotado, pero, a la vez, más decidido que nunca. No podía parar.
Algo grande y oscuro se escondía detrás de todo aquello, y tenía que descubrir la verdad, aunque le costara la vida. Los días que siguieron a la confrontación con doña Isabela fueron una tortura para Gabriel. Intentaba mantener una fachada de normalidad, pero la tensión interna era insoportable. Los mensajes anónimos y la mirada gélida de la anciana lo perseguían en sus pesadillas. Se sentía acorralado. Sin embargo, su parecido con Arturo era la pieza que lo impulsaba a seguir. Cada vez que se miraba al espejo, sentía que no era una coincidencia. Doña Isabela lo había elegido por una razón específica, y estaba seguro de que esa razón estaba enterrada en el oscuro pasado de la mujer. Esa noche, mientras Gabriel estaba sentado en el salón principal, doña Isabela entró con paso decidido, su rostro una máscara de furia contenida. «¿Sigues investigando sobre Arturo, verdad?», preguntó directamente, su voz un látigo. Gabriel se sobresaltó. Era como si pudiera leerle la mente. «Señora, yo solo tengo curiosidad», intentó defenderse. «¿Curiosidad? ¿Qué es lo que tanto quieres saber, Gabriel?». La voz de doña Isabela se elevó, perdiendo por primera vez su compostura gélida. «¿Crees que voy a permitir que desentierres mi pasado?». Gabriel se puso de pie, incapaz de contener más su propia frustración. «¿Por qué no puedo saberlo? ¿Por qué tanto secreto? Tengo derecho a saber por qué me eligió para casarse con usted». Doña Isabela soltó una risa amarga, un sonido que era más un insulto que una expresión de alegría. «Porque te pareces a él», dijo finalmente, su voz quebrada por una mezcla de rabia y una tristeza profunda y antigua. Gabriel se quedó mudo, sus ojos abiertos de par en par. «¿Parecerme a él? ¿Se refiere a Arturo?». Ella asintió, su rostro envejeciendo de repente 10 años. «Sí. Te pareces a él. Tu cara, tu forma de hablar, incluso tu manera de pararte. Todo me recuerda a él». Sintió como si el mundo se derrumbara a su alrededor. Se dio cuenta de que su matrimonio no era por dinero ni por la deuda de su madre. Era por una obsesión. La obsesión de doña Isabela por un hombre que había desaparecido hacía décadas. Y él, Gabriel, no era más que un peón en su macabro juego. «¿Así que solo soy un reemplazo para usted?», preguntó, su voz temblando de ira y decepción. Doña Isabela no respondió. Simplemente lo miró con los ojos vacíos, como si su alma se hubiera perdido en algún lugar del pasado. Pero detrás de esa mirada, Gabriel pudo ver un hambre insaciable, un deseo desesperado de aferrarse a la sombra de un fantasma. Después de esa noche, la relación entre ellos se fracturó por completo. Ya no la veía como la dueña del hotel, sino como una mujer atrapada en los recuerdos de un pasado doloroso, y él no podía seguir viviendo como la sombra de otro hombre. La situación se complicó aún más. Los mensajes de texto amenazantes continuaron, cada vez más explícitos: «Deja de buscar la verdad o terminarás como Arturo». El terror lo invadió. ¿Arturo estaba muerto? ¿Y si era así, doña Isabela lo había matado? En la quietud de la noche, Gabriel tomó una decisión. Tenía que descubrir la verdad, sin importar el riesgo. Si doña Isabela estaba involucrada en la desaparición de Arturo, él la expondría. Pero para hacerlo, necesitaba ayuda. A la mañana siguiente, contactó a Daniela. Sabía que involucrarla era peligroso, pero no tenía otra opción. Necesitaba un aliado. «Dani, necesito tu ayuda», le dijo cuando se encontraron en un pequeño café lejos del hotel. «¿Qué pasa, Gabriel? Te ves terrible». Él respiró hondo. «Es sobre doña Isabela. Hay algo muy grande y oscuro detrás de todo esto. No puedo explicártelo ahora, pero necesito que me ayudes a descubrir la verdad». Daniela dudó, pero al ver la desesperación en sus ojos, asintió. «Está bien, te ayudaré. Pero, por favor, ten mucho cuidado». Gabriel sintió un pequeño alivio. Ya no estaba solo. Con el apoyo de Daniela, comenzó a trazar un plan para desvelar el pasado de doña Isabela. Sabía que era un paso peligroso, pero no podía retroceder.
Había demasiado en juego, su vida, el futuro de su madre y la justicia para Arturo. Sabía que doña Isabela era una mujer poderosa, con dinero y contactos para proteger sus secretos. Pero a Gabriel ya no le importaba. Estaba listo para enfrentar cualquier riesgo por la verdad. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas de la habitación de Gabriel, pero él no sentía su calor. La noche anterior, llena de tensión, lo había dejado exhausto. Sabía que, a partir de ese momento, no había vuelta atrás. Con la ayuda de Daniela, tenía que dar el siguiente paso, uno que podría sacar la verdad a la luz o hundirlo en un abismo de peligro. Se encontró con Daniela en el mismo café discreto de siempre. ¿Cuál es el plan?, preguntó ella, su voz seria. Necesito que me ayudes a investigar más a fondo a Arturo, respondió Gabriel. Estoy seguro de que hay una conexión entre su desaparición y doña Isabela, pero no puedo hacerlo solo. Le contó todo, el baúl con los álbumes, los recortes de periódico, los mensajes anónimos y la confesión de doña Isabela sobre su parecido con su difunto esposo. Daniela lo escuchaba, cada vez más horrorizada. ¿Así que solo eres un peón para ella? ¿Un sustituto de Arturo?, preguntó con indignación. Gabriel asintió. Eso parece. Pero creo que hay algo más. Tal vez ella tuvo algo que ver con que él desapareciera. Daniela reflexionó un momento. Tenemos que averiguar más. Conozco a alguien, un periodista de investigación muy bueno. Quizás él pueda ayudarnos a conseguir información que no está al alcance de todos. La idea le dio a Gabriel un rayo de esperanza. De verdad. ¿Cuándo podemos verlo? Mañana por la noche, respondió Daniela. Pero, Gabriel, tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Si doña Isabela se entera, estaremos en un problema muy grave. La noche siguiente, se reunieron con el periodista, Bernardo, en un café oscuro y alejado del centro. Bernardo era un hombre de mediana edad, de apariencia sencilla, pero con una mirada aguda que delataba años de experiencia desenterrando secretos. Gabriel le relató la historia de Arturo, su misteriosa desaparición y su conexión con doña Isabela, mostrándole las fotos que había guardado. Bernardo escuchaba con atención. Arturo, sí. Recuerdo algo de ese caso. Fue un gran escándalo en su momento, pero la policía lo cerró por falta de pruebas. ¿Hubo rumores sobre quién podría estar involucrado?, preguntó Daniela. Bernardo se reclinó en su silla. Se especuló mucho. Algunos decían que su relación con doña Isabela era un infierno, que él quería dejarla por otra. Incluso se susurró que ella podría haber estado detrás de todo. Gabriel sintió un escalofrío. ¿Pero hubo alguna prueba concreta? Bernardo negó con la cabeza. Lamentablemente, no. Pero puedo intentar buscar en los archivos viejos si quieren. Ambos asintieron al unísono. Estamos dispuestos, dijo Gabriel, su voz firme a pesar del temblor en su interior. Días después, Bernardo los contactó. Había encontrado documentos antiguos del caso, incluyendo informes policiales y testimonios. Encontré algo interesante, les dijo en su siguiente reunión. Un testigo declaró haber visto a doña Isabela discutiendo a gritos con Arturo la noche en que desapareció. Dijo que nunca la había visto tan furiosa. Era la primera pista real que apuntaba a doña Isabela, pero no era suficiente. ¿Algo más?, preguntó Gabriel. Sí, continuó Bernardo. Descubrí que doña Isabela tenía una póliza de seguro de vida a nombre de Arturo en ese entonces. La suma era astronómica. Gabriel y Daniela se miraron, sus ojos abiertos como platos. Esa era la pieza que faltaba, el motivo. Si doña Isabela estaba involucrada, el seguro de vida podría haber sido su incentivo principal. Gracias, Bernardo, dijo Gabriel con gratitud. A partir de aquí, nosotros nos encargaremos. Con esta nueva información, trazaron un plan arriesgado. Tenían que actuar rápido. Voy a intentar entrar de nuevo en su despacho, dijo Gabriel, su voz baja pero decidida.
Estoy seguro de que debe haber más documentos, algo que pruebe su culpabilidad. Pero eso es una locura, protestó Daniela. Si te descubre. Lo sé, la interrumpió Gabriel. Pero no tengo otra opción. Tengo que hacerlo. Por mi mamá y por la verdad. Daniela dudó, pero finalmente asintió. Está bien, pero te ayudaré desde la distancia. Si algo sale mal, iré por ti. Gabriel sonrió levemente, sintiéndose un poco más tranquilo. Sabía que este podría ser su último movimiento, uno que lo llevaría a la verdad o a su propia destrucción. Pero no iba a rendirse. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo para desvelar la oscuridad que rodeaba a doña Isabela Montoya. Esa noche, la mansión parecía más silenciosa y amenazante que nunca. Gabriel esperó, con el corazón en un puño, hasta que estuvo seguro de que todos dormían. Se deslizó fuera de su habitación y avanzó por los pasillos oscuros, cada crujido del suelo de madera un martillazo en sus nervios. Su objetivo era el despacho de doña Isabela. La última vez había entrado por casualidad, pero ahora iba con un propósito claro: encontrar la prueba definitiva. Había descubierto una copia de la llave en un viejo llavero que guardaba el jardinero. Con un sigilo felino, introdujo la llave en la cerradura. Un suave clic y la puerta se abrió. Contuvo la respiración y entró, cerrando la puerta tras de sí. La habitación estaba a oscuras, solo la luz de la luna se filtraba por las cortinas. Encendió la pequeña linterna de su celular y apuntó hacia el gran escritorio. Empezó a revisar los cajones con un cuidado exquisito. Documentos del hotel, facturas, contratos. Nada relevante. Pero en el último cajón, encontró una pequeña caja de seguridad metálica. Estaba cerrada con llave. «Tiene que estar aquí», susurró. Buscó frenéticamente alrededor del escritorio hasta que encontró una llave diminuta pegada con cinta adhesiva debajo de la superficie. Con manos temblorosas, abrió la caja. Dentro, el aire pareció congelarse. Estaba la póliza de seguro de vida original de Arturo, con una cifra que le hizo dar un vuelco al corazón. Y junto a ella, un fajo de cartas. Eran cartas de Arturo para doña Isabela, llenas de ira y desesperación, donde la acusaba de ser controladora y amenazaba con revelar secretos de su familia si no lo dejaba ir. Era la prueba que necesitaba. El motivo y la premeditación. Estaba a punto de fotografiar los documentos cuando oyó pasos acercándose por el pasillo. El pánico se apoderó de él. Guardó todo a toda prisa, pero era demasiado tarde. La puerta se abrió de golpe. Doña Isabela estaba allí, de pie en el umbral, su rostro pálido y sus ojos encendidos de furia. «¿Qué estás haciendo aquí?», siseó, su voz un cuchillo afilado. Gabriel se quedó paralizado, temblando. «Yo. Solo. ¿Desenterrando mis secretos otra vez?», lo interrumpió ella, su voz subiendo de tono. «Te lo advertí, Gabriel. Te dije que no te metieras en mis asuntos». Él intentó explicarse, sabiendo que era inútil. Solo quería saber la verdad. «¿Qué pasó con Arturo?». Doña Isabela soltó una risa gélida, un sonido inhumano. «La verdad. ¿Crees que puedes soportar la verdad, muchacho? No eres más que una marioneta en mi juego. Y si sigues tirando de los hilos, vas a terminar igual que Arturo». La amenaza fue tan directa, tan real, que Gabriel sintió que el alma se le caía a los pies. «No me importa lo que pienses de mí», continuó ella, su voz un susurro mortal. «Pero que te quede una cosa clara. Si te atreves a contarle este secreto a alguien, no dudaré en matarte con mis propias manos». Después de esa noche, Gabriel vivió bajo una sentencia de muerte. Sabía que las palabras de doña Isabela no eran una amenaza vacía. Pero el miedo no lo detuvo. Tenía las fotos de los documentos en su celular, su única esperanza. A la mañana siguiente, llamó a Daniela, su voz temblorosa. «¿Me descubrió, Dani?» «Anoche, en su despacho». «¿Qué pasó?» «¿Te hizo daño?», preguntó ella, alarmada.
No, todavía no. Pero me amenazó de muerte si hablo. Dani, tenemos que actuar ya. Si no, no sé qué será de mí. Daniela, aunque asustada, se mantuvo firme. Está bien. Llamaré a Bernardo. Tenemos que planear cómo vamos a enfrentarla. Gabriel sabía que esta era la apuesta final. Se jugaba su vida, el futuro de su madre, su libertad. Pero no podía retroceder. En la quietud de su habitación, miró las fotos en su celular. Eran la llave para liberarse de la jaula de doña Isabela. Voy a hacerlo, murmuró con una determinación que nacía de la desesperación. Por mi mamá. Y por Arturo. Gabriel se dio cuenta de que no podía enfrentarse a doña Isabela solo. La mujer era una fortaleza de poder y dinero. Se reunió de nuevo con Daniela y Bernardo en el rincón oscuro de su café habitual. Tengo una idea, dijo Gabriel, su voz firme a pesar del miedo. Necesito que me ayuden a grabar una confesión. Sé que no admitirá nada voluntariamente, pero si puedo provocarla, si puedo hacer que confiese en una grabación, tendremos la prueba irrefutable. Daniela parecía insegura. ¿Pero cómo? Se dará cuenta si intentas grabarla. Bernardo asintió. Gabriel tiene razón. Necesitamos una prueba directa. Pero es extremadamente peligroso. Si ella descubre el plan, sus vidas correrán un grave peligro. Gabriel miró a Bernardo directamente a los ojos. Conozco el riesgo, pero es mi única opción. El plan era arriesgado, Gabriel sería el cebo. Se enfrentaría a ella una última vez, llevando un pequeño grabador oculto. Daniela y Bernardo estarían cerca, en un carro fuera de la mansión, monitoreando la situación y listos para intervenir. Esa noche, Gabriel regresó a la mansión, con el corazón martillándole en el pecho. Encontró a doña Isabela en el salón, relajada, con la guardia baja. Señora, necesito hablar con usted, dijo con calma. Ella lo miró con sospecha. ¿Otra vez con lo de Arturo? Él asintió. Sigo sin entender. ¿Por qué yo? Siento que hay algo más que no me ha contado. Doña Isabela soltó una risa despectiva. ¿Crees que mereces saberlo todo, Gabriel? Eres solo un peón. Entonces, ¿cuál era su objetivo?, insistió él, manteniendo la calma. ¿Solo un reemplazo o había algo más? Ella se levantó, su rostro contorsionado por una furia largamente reprimida. Está bien, si tanto quieres saber, te lo diré. Sí, te elegí porque te pareces a él. Tu cara, tu voz. Todo me recuerda a Arturo. Pero tú nunca podrías reemplazarlo. Era una confesión directa, la prueba de su obsesión. Pero él necesitaba más. Entonces, ¿qué le pasó a Arturo? ¿Usted estuvo involucrada? Doña Isabela sonrió, una mueca cruel. Arturo fue un idiota que pensó que podía dejarme. Me lo dio todo, y él me traicionó. Tuvo exactamente lo que se merecía. Aunque no dijo, lo maté, sus palabras eran una confesión implícita, una admisión de su participación en el crimen. La grabadora, oculta en su bolsillo, capturó cada palabra. Sintiéndose satisfecho, Gabriel se retiró antes de levantar más sospechas. Entiendo, señora, dijo, fingiendo sumisión. Solo quería estar seguro. A la mañana siguiente, les mostró la grabación a Daniela y Bernardo. Estaban atónitos. Esta es la prueba que necesitábamos, dijo Bernardo, sus ojos brillando de emoción. Con esto, podemos llevar el caso a los medios. Pero tenemos que ser inteligentes. Doña Isabela tiene contactos en la policía y la prensa. Por eso necesitamos un periodista de confianza, afirmó Gabriel. Bernardo sonrió. Conozco a la persona perfecta. Un editor senior en uno de los medios de investigación más importantes del país. Lo contactaré ahora mismo. Después de la reunión, Gabriel se sintió aliviado pero alerta. La grabación era su arma,
pero aún necesitaban una estrategia para asegurarse de que la verdad saliera a la luz sin que ellos terminaran muertos. Sabía que no se rendiría. Se lo había prometido a sí mismo, iba a destruir el imperio de oscuridad de doña Isabela, aunque le costara todo. La noche antes de que la historia saliera a la luz, Gabriel estaba en su habitación, una mezcla de terror y euforia recorriendo sus venas. Sabía que estaban a punto de desatar un huracán. A la mañana siguiente, se reunió por última vez con Woody y Diane. Ya hablé con mi contacto, el editor se llama Andrés, dijo Woody. Está dispuesto a ayudarnos, pero quiere asegurarse de que todo sea sólido. Gabriel le entregó la grabación. Mientras la escuchaban, la tensión en el pequeño café era palpable. Las palabras frías y amenazantes de doña Isabela resonaron, sellando su destino. Esto es dinamita pura, dijo Woody. Andrés lo publicará mañana a primera hora. Pero debemos ser extremadamente cuidadosos hasta entonces. Justo en ese momento, el celular de Gabriel sonó. En la pantalla brillaba el nombre, doña Isabela. Su corazón dio un vuelco. Respondió, tratando de mantener la voz firme. ¿Dónde estás?, preguntó ella, su tono gélido. Afuera, tomando un tinto, señora. Vuelve a la casa. ¿Ahora? Necesito hablar contigo. Gabriel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Lo sabía? Creo que sospecha algo, les dijo a sus amigos después de colgar. Tengo que volver. Ten cuidado, Gabriel, advirtió Diane, su rostro pálido de preocupación. Cuando llegó a la mansión, ella lo esperaba en el salón, sus ojos brillando con una furia helada. ¿Dónde estabas realmente?, siseó. No me mientas, Gabriel. Sé lo que has estado haciendo. ¿Crees que soy estúpida? ¿Creíste que podías reunir pruebas contra mí y salirte con la tuya? Él supo que estaba perdido. Solo quería mi libertad, respondió. Ella soltó una carcajada que resonó en la habitación. Libertad. No sabes quién soy yo. Tengo el poder para destruirte en un segundo. Pero yo tengo su confesión grabada, replicó él. Todo el mundo sabrá lo que le hizo Arturo. Por un instante, ella pareció sorprendida. Pero luego, una sonrisa malévola se dibujó en su rostro. ¿Una grabación? ¿Crees que eso es suficiente para detenerme? Antes de que Gabriel pudiera reaccionar, la puerta se abrió y entraron varios hombres corpulentos, sus rostros impasibles y amenazantes. Fuiste un tonto al pensar que podías desafiarme, dijo doña Isabela, su voz llena de odio. Te di una vida de lujos, y me traicionaste. Ahora lo lamentarás. Pero justo cuando los hombres se abalanzaban sobre él, el celular de doña Isabela sonó con estridencia. Contestó, confundida, pero su expresión cambió a una de pánico y rabia pura. ¿Qué significa esto?, gritó al teléfono. Tras unos segundos, colgó bruscamente. ¿Qué pasa, señora?, preguntó Gabriel, aunque ya lo sabía. Ella lo miró con ojos inyectados en sangre. Tú. ¿Filtraste la grabación a la prensa? Gabriel sonrió levemente. Sí, señora. Todo el mundo sabrá la verdad. Doña Isabela perdió el control, gritando órdenes a sus hombres, pero ellos dudaron. Sabían que el escándalo era un cataclismo del que ni ella podría salvarse. Horas después, la noticia explotó. La grabación se hizo viral. La historia de la viuda negra de Medellín estaba en todos los noticieros. La policía no tardó en llegar. Arrestaron a doña Isabela y confiscaron todas sus propiedades. Gabriel, finalmente, era libre. La lucha había sido aterradora, pero había ganado. Había expuesto la maldad de doña Isabela y había traído justicia para Arturo. Sabía que su vida nunca sería la misma, pero ahora, por primera vez, tenía un futuro que construir desde cero. A la mañana siguiente, Gabriel se paró frente a la ventana de su antiguo apartamento en Bello, observando el amanecer pintar de colores el cielo sobre el valle.
Por primera vez en meses, respiró un aire que se sentía limpio, un aire de esperanza. Era libre. Libre de doña Isabela, del miedo, libre para ser él mismo. Sabía que el camino por delante no sería fácil, tenía que reconstruir su vida desde los cimientos. Días después de la detención, renunció a su trabajo en el hotel. Ese lugar estaba impregnado de malos recuerdos, de la obsesión y las amenazas que casi lo destruyen. Voy a dejar el hotel, le dijo a Daniela en su café de siempre. Ella lo apoyó sin dudarlo. Entiendo perfectamente. Cuentas conmigo para lo que sea. Con el dinero que la policía le entregó como parte de la restitución de las víctimas de los crímenes financieros de doña Isabela, Gabriel y Daniela decidieron empezar de nuevo juntos. Alquilaron un pequeño local en Laureles y abrieron un café tienda, un lugar acogedor donde vendían café de origen y artesanías locales. Era un comienzo humilde, pero era suyo. Es perfecto, Gabriel, dijo Daniela mientras colocaban el último adorno. Aquí podemos construir algo real. Él sonrió, sintiendo un entusiasmo que había creído perdido para siempre. Solo quiero una vida honesta y tranquila. Sin más secretos. Mientras tanto, su madre, doña Elena, se recuperaba milagrosamente. La cirugía, financiada con los activos confiscados a doña Isabela, había sido un éxito. Nunca supo los detalles más oscuros de lo que su hijo había pasado, pero sabía que había luchado una batalla titánica por ella. Gracias, mi niño, le dijo una tarde en el hospital, su voz fuerte de nuevo. Eres el hombre más valiente que conozco. Gabriel le apretó la mano, las lágrimas de alivio nublando sus ojos. Solo quería verte bien, mamá. El trauma de los últimos meses dejó cicatrices. A veces, las pesadillas lo despertaban en mitad de la noche. Pero con el apoyo de Daniela, empezó a sanar. No estás solo en esto, le recordaba ella. Saldremos adelante juntos. Unos meses más tarde, una de las clientas habituales del café, una joven llamada Lucía, comenzó a mostrar interés en él. Al principio, Gabriel dudaba, asustado de volver a confiar. Pero Daniela lo animó. Te mereces ser feliz, Gabriel. No dejes que el pasado te robe el futuro. Finalmente, le dio una oportunidad a Lucía. Su risa y su calidez comenzaron a llenar los espacios vacíos que la oscuridad había dejado en él. Un año después del escándalo, Gabriel había construido una vida nueva y pacífica. Su café prosperaba, su madre estaba completamente sana y su relación con Lucía florecía. Ya no se sentía una víctima, sino un superviviente. Una noche, sentado en un mirador con vistas a las luces parpadeantes de Medellín, reflexionó sobre todo lo que había vivido. El matrimonio forzado, las amenazas, la conspiración, y finalmente, la victoria. Lo logré, susurró al viento, una palabra cargada de gratitud. Sabía que su pasado siempre sería parte de él, pero ya no lo definía. Había aprendido a levantarse, a luchar contra la injusticia y a encontrar la